Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes en este programa Agricultura, Territorio y Bienestar Rural, que está siendo llevado adelante por el ICA. Un agradecimiento muy especial a mi amigo Alberto y también a Daniel y los otros, Alberto, a Deep y los otros compañeros que están llevando este curso. Bueno, en lo que me toca a mí es hablar un poco sobre los aspectos conceptuales de la agricultura familiar en América Latina, trabajando un poco la idea de sus antecedentes, definiciones y su involucramiento en las estrategias de desarrollo. Como ustedes pueden seguir en mi PowerPoint, que está dividido en varias partes. Ahí empiezo por tratar un poco de los antecedentes en que la agricultura familiar básicamente utilizábase otros conceptos como campesinado de pequeña producción. Si nosotros tomamos una mirada histórica, podemos ver que en la América Latina en los años 50, 60 se hablaba mucho en campesinado. Esto sobre todo por las razones del momento político. Ahí estábamos en un momento de la Guerra Fría, momento de las revoluciones campesinas, las actividades del Che Guevara en Bolivia, la revolución cubana en los finales de los 50. Bueno, después la Alianza para el Progreso, que fue el gran acuerdo hecho en Punta del Este, Uruguay, para un acuerdo entre los países para evitar las reformas agrarias. Entonces, en esta época hubo una discusión muy fuerte sobre el campesinado y su potencial revolucionario. Bueno, todos nosotros conocemos la historia. A partir de los 70, bajo muchas veces, en muchos casos, las dictaduras militares, hubo un proceso de modernización de la agricultura, proceso también conocido como de la Revolución Verde, que al final hizo llegar a un tipo de productores más pequeños, y ahí se difundió la idea de la pequeña producción. Entonces, pequeña producción es básicamente una definición, un concepto que se aplica bajo las referencias de la modernización de la agricultura de la Revolución Verde. En los años 80 y parte de los 90 no pasa nada, simplemente porque es la década perdida en América Latina, y hubo muchos problemas de la instabilidad, las transiciones democráticas, varios países involucrados en este proceso. Hasta que finalmente a partir de los medianos de los 90, sobre todo en los años 2000, hay una retomada de estas discusiones, primeramente bajo la discusión sobre la centralidad de la cuestión de la pobreza rural, de la hambre. Entonces, 1996, se hace la cumbre en Roma para establecer las metas del milenio, que, como todos ustedes lo saben, es un conjunto de iniciativas para que hasta 2015 se reduciera la pobreza rural. Entonces, bajo esto empieza la discusión de pobreza rural, un poco más adelante de la seguridad alimentaria, y en este sentido se retoma la discusión sobre el rol, el papel de la pequeña producción, pero ahora con una nueva terminología, la terminología agricultura familiar. Esto se hizo muy fuertemente a partir de Brasil. Brasil tuvo un papel importante ahí, después la red especializada de agricultura familiar, REAF, y ahí empezaron otras iniciativas en Argentina, Uruguay, Paraguay, después Chile y ahora en la América Central también.
Bueno, para ser muy sintético, les indico que lean los textos que yo envié y también sigan la presentación. El campesinado, yo diría que es una categoría que vive de lo que produce. Y esto le distingue básicamente de la pequeña producción, que es básicamente una terminología normativa que clasifica las fincas a partir de la talla, del tamaño de la finca, utilizando un promedio de 2 hectáreas. Cuando se habla en campesinado hay que tomar en cuenta 3 elementos fundamentales, que son la familia y la tierra, por un lado, el segundo, por la cultura y sus valores tradicionales, y tercero, la comunidad rural. No hay campesinado si no hay estos elementos. El campesinado es más allá de una forma de organización de la producción, no es solo una finca, no es solo el trabajador y su propiedad, pero es también la vida comunitaria, la cultura, la lengua, la comida, las fiestas, las tradiciones. Entonces todo esto hace parte de las características del campesinado. Entonces podríamos mucho más hablar de un modo de vida camponés o campesino do que propiamente de una forma de producción. Entonces ya dicho que yo, en mi opinión, la idea de la pequeña producción no tiene una pretensión conceptual. Pero en términos de la agricultura familiar, que también es un concepto político, la agricultura familiar hace una distinción muy importante, tanto en relación a la categoría campesinado, tanto cuanto a la pequeña producción. ¿Por qué? Porque la agricultura familiar, por un lado, es una herencia del campesinado y también del pequeño productor. Pero la agricultura familiar es una unidad social en que hay trabajo y producción bajo el régimen de economía familiar. Entonces la agricultura familiar lo que quita del campesinado es básicamente esta idea de modo de vida, de involucramiento social, porque la agricultura familiar, al contrario del campesinado, está inserida en la dinámica más general de la sociedad, de la economía, como los pequeños productores, aunque no sea solo pequeña producción, porque la agricultura familiar todavía mantiene una base familiar, una base de las características campesinas. Bueno, esto en términos conceptuales. Entonces, para sintetizar, yo diría que hay ahí una metamorfosis del campesinado para agricultura familiar, donde los elementos del campesinado se transforman, se cambian, pero se mantienen en otras bases en la agricultura familiar. En términos más actuales, hay varios factores que son responsables por la retomada de la agricultura familiar en América Latina. Hay todo este tema de las políticas públicas, sobre todo políticas para la agricultura familiar, los nuevos enfoques sobre el desarrollo territorial, en que ICA tuvo un papel importante en América Latina en los últimos 10, 15 años, las metas del milenio, el tema de la pobreza, como ya hablé, y sobre todo el papel de los actores sociales, los movimientos sociales, los movimientos indígenas, movimientos campesinos, juegan un papel muy importante. Y para allá también los académicos, los investigadores, porque hay una red de estudios en las universidades. Agricultura familiar es hoy en día un tema muy importante en las investigaciones en América Latina. Bueno, esto en términos de definición. Podríamos también adelantar algo en términos de cuál es el papel de la agricultura familiar en los procesos de desarrollo. Y yo diría que la agricultura familiar tiene varios papeles. Por ejemplo, tiene un papel cuantitativo muy importante, histórico, porque la agricultura familiar, como los datos estadísticos indican, es la categoría social más importante del medio rural en varios países, en varias regiones. Entonces, esto sigue siendo muy importante. También como factor económico, porque la mayor parte de los alimentos siguen siendo producidos por la agricultura familiar. Pero también por el lado de la demografía, porque la agricultura familiar concentra verdaderamente un reservatorio de fuerza de trabajo en el medio rural. Y finalmente el factor cultural. Nuestras sociedades latinoamericanas verdaderamente construyen su identidad
a partir de las características del campesinado, de la agricultura familiar. Entonces eso es muy presente en la comida, en la gastronomía, en las músicas, en los cantos, en las tradiciones rurales. Entonces toda riqueza que nosotros tenemos en nuestro medio rural está basada en esta cultura. Si tomamos, por ejemplo, la agricultura familiar en México, como se dice allá, no hay país sin maíz, ¿no? Entonces, el conocimiento en torno del maíz es importante. ¿Y quiénes conocen? Los agricultores familiares y sobre todo las mujeres de los agricultores, las campesinas, las señoras, las abuelas son muy importantes en ese sentido. Lo mismo es con la papa en la región andina, sobre todo Perú, Ecuador, en otras regiones. Bueno, y para cerrar mi presentación, ¿cuáles son los principales problemas con que se enfrenta la agricultura familiar y lo que pueden hacer las políticas públicas? Yo creo que es muy importante, esto todavía hay que hacer, el reconocimiento de la potencialidad de la agricultura familiar. Hay varios países en América Latina que todavía no tienen políticas específicas para este sector. No hay datos estadísticos. Hemos hecho varios estudios en América Latina y vimos que no sabemos verdaderamente cuál es el tamaño, cuál es la diversidad, cuáles son las características. Eso hay que dar pasos más adelante. Es muy importante para la agricultura familiar fortalecer sus activos, sobre todo la tierra y más importante que la tierra, el agua, ¿no? Es central en el tema de la agricultura familiar construir mejores accesos, ¿no? Los assets, como se dice en inglés, que es el acceso a los mercados, pero no solo a los mercados, a las informaciones. Por ejemplo, acceso a la internet, ¿no? Que es hoy en día una manera barata y fundamental para acceder a informaciones. Es fundamental para la agricultura familiar hoy en día ampliar la autonomía, y esto significa la diversificación hacia adentro de la propiedad, transformando lo que solo era un valor de consumo básico para la alimentación de las familias, para tornar esto posible de ser comercializado. Todo el tema de la pluriactividad está ahí, entonces, ¿no? Y finalmente las dos últimas características que yo gustaría de subrayar están vinculadas, una a la resiliencia de la agricultura familiar en frente a los cambios climáticos. Sobre todo hay que construir estrategias de resiliencia que den más sostenibilidad para la agricultura familiar, sobre todo para las nuevas generaciones y sobre todo los jóvenes. En este sentido, creo que es muy importante, es central, involucrar la agricultura familiar en la discusión del desarrollo rural. Hay que retomar ese tema, no más como los programas de desarrollo rural integrados en los 70, pero desarrollo rural con bases en la agricultura familiar, con bases en la calidad de vida y la construcción de la autonomía. Son estas ideas centrales que están en mis textos, están en mi PowerPoint. Yo tengo mucho gusto de estar en ese curso y ojalá que todos vayan bien y puedan tomar esto como un punto de partida para sus trabajos, que sea en la universidad o en la gestión de políticas. Chao.